Buen día, o mejor, bueno, ya buenas tardes a todos. Nos encontramos en otro encuentro que organizamos con nuestra querida Tamara. El día de hoy vamos a estar hablando de Ucrania, de la Revolución Naranja, el conflicto actual. Vamos a tratar varios temas. Bueno, la Revolución Naranja en Ucrania, el Maidán, acuerdos de Minsk 1 y 2, diciembre de 2022, garantía de seguridad, inicio de la operación militar especial y la situación actual. Como por suerte nos está acompañando también nuestro querido amigo Cristian Lamesa, que ha estado con nosotros en nuestro ciclo de charlas el último mes. Pero hoy tenemos también dos invitados muy especiales, el doctor Alessandro Pagani y el licenciado Miguel Rudenko. No voy a estirarme más porque tenemos el día de hoy 3 expositores y, bueno, 4 con Tamara, y la voy a dejar a ella que introduzca mejor el tema. Hola Tamara, ¿cómo estás? Ahí estamos. Buenas tardes, Azul. Un gusto de saludarte. Muy buenas tardes a todos. Hoy es el último nuestro encuentro de ciclo de las charlas sobre las amenazas a Rusia con Cristian Lamesa. Tenemos un formato un poquito más grande. Tenemos 2 expositores, como había dicho Azul. Y voy a hacer una pequeña introducción. Hoy vamos a hablar de la actualidad. Hablaremos del tema muy complejo. Hablaremos de Ucrania. Bien, sin duda que Rusia cometió un acto de agresión, si bien desde Moscú la operación militar especial fue definida como una medida defensiva. Pero es importante considerar las causas que llevaron a Rusia a tal decisión. Y aquí se amplía el marco en cuanto a responsabilidades, pues lo que ha sucedido en Ucrania es imposible comprender si no consideramos las medidas o acciones de Ucrania, Europa y Estados Unidos. Primero, Ucrania se encuentra en una placa geográfica y geopolítica sensible para Rusia, es parte de sus intereses por razones de seguridad. ¿Por qué Kiev se empeñó a todo o nada marchar hacia la OTAN? Sabía que Rusia será provocada. De parte de Europa, ¿por qué no desplegó una diplomacia de prevención geopolítica para evitar esta intervención? Y por último, ¿por qué los Estados Unidos insistieron que casi desde siempre con la ampliación de la OTAN? Es decir, ¿por qué no se respetó el concepto de seguridad indivisible? Por ello, para ampliar estas cuestiones, hoy seguimos escuchando a Cristian Lamesa, analista geopolítico especializado en Rusia, autor del libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Y tenemos 2 invitados más para hablar sobre el conflicto actual de Rusia en Ucrania. Nos visita hoy Alessandro Pagani de México y también Mikhail Rudenko, profesor de idioma ruso de la Cátedra de Rusia del Instituto Relaciones Internacionales, Universidad de La Plata, egresado de la Universidad de Kiev, Ucrania. Hoy los expositores van a abordar temas que nos van a ayudar a comprender la situación en Ucrania. La operación militar rusa no ocurrió porque Rusia es un poder terrestre muy sensible a lo que sucede en sus adyacencias. Sucedió porque desde hace tiempo venía ocurriendo hechos que cada vez más amenazaban a sus intereses nacionales. Cada vez que se aproximaban poderes externos, generalmente marítimos, a sus fronteras, Rusia reaccionó y siempre será así. Hoy Cristian se referirá a la denominada Revolución Naranja que tuvo lugar en Ucrania, es decir, los movimientos políticos y protestas los que había detrás de ello. Luego se referirá al Maidán, crítico para entender la reincorporación o anexión de Crimea. Los rusos, nosotros decimos la reincorporación. En la literatura occidental, ustedes saben, se dice anexión de Crimea. También Cristian va a abordar los acuerdos de Minsk, que son 2, cuyo no cumplimiento fue decisivo para lo que sucedió después. Finalmente, realizará consideraciones sobre la antesala del 24 de febrero de 2022, la operación militar especial y la situación actual. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, Tamara, un enorme placer estar nuevamente con vos. Azul, buenas tardes, agradecido como siempre a vos, a Humo y Espejos, a Marcelo, a Ivonne
y realmente con el lujo, el placer de compartir con dos eximios compañeros como Alessandro Pagani y Miguel Rudenko. Así que voy a abordar estos temas que vos señalabas, Tamara, pero tratando de hacerlo de la forma más sintética posible para dar paso a estos dos compañeros que van a poder aportar muchísima información, ya que nuestra querida audiencia, bueno, ya me ha escuchado bastante, lo cual me hace sentir muy halagado. Así que bueno, sin más, vamos, si te parece bien, Tamara, a arrancar con esto. Listo, vamos adelante. Y como vos bien mencionabas, esto podemos introducirlo un poco, lo que es la cuestión puntual de Ucrania, allá por el año 2004-2005. En realidad podríamos ir más atrás todavía, caída de la Unión Soviética, pero bueno, sería muy arduo y más o menos en las charlas sobre Rusia, vivir bajo amenaza, lo hemos analizado extensamente. Puntualmente en el caso de Ucrania hay que recordar esto que yo señalaba, esta revolución naranja que se da allá por finales de 2004, principios de 2005, y es esta revolución, entre comillas, revolución, este movimiento de desestabilización que no hizo ni más ni menos que arrebatarle el triunfo legítimo, a mi modo de ver, que había tenido en esas elecciones el candidato Víctor Yanukovych. Este elemento de desestabilización que estuvo en manos del otro candidato de Víctor Yushchenko, apoyado por los Estados Unidos y con, por supuesto, toda esta intención de llevar a Ucrania a ser este ariete en contra de Rusia. Bueno, finalmente esta desestabilización llevó a que la Corte Suprema de Justicia de Ucrania ordenase la celebración de nuevas elecciones. Las originales, recordemos que las ganó Víctor Yanukovych, y en estas nuevas elecciones se impuso de una forma bastante sospechosa, a mi modo de ver, dados los números de la primera elección, el candidato pro-occidental Víctor Yushchenko. Acá hay que señalar algo que son sí, esas paradojas que tiene la historia, ¿no? Y es que en declaraciones de muchos años después, Víctor Yanukovych señaló, Víctor Yanukovych señaló que él había, digamos, decidido no seguir adelante con las reclamaciones respecto a estas segundas elecciones, ya que había decidido evitar que esto escalase y se volviese en una guerra civil y terminase en el derramamiento de sangre ucraniana. Paradójicamente es lo que iba a pasar unos 10 años después, cuando ya en el ejercicio de la presidencia le arrebatan el poder, pero ya en ese momento a través de un golpe de Estado. Pero sin anticiparnos a los hechos, quiero hacer una brevísima mención a algo que ya mencionamos en la edición pasada, y es el discurso de Vladimir Putin en 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich. ¿Y por qué traigo de vuelta a cuenta esto, cuyo link para escucharlo en su totalidad está en la tercera charla de Rusia, vivir bajo amenaza, en la descripción del video? Y hago esta mención porque hay algo que quiero destacar, y es la coherencia que mantiene el Kremlin a lo largo de todos estos años, en los cuales no hace ni más ni menos que pedir que se respeten sus demandas de seguridad mutua entre Europa, Estados Unidos y Rusia, que se deje de rodear sus fronteras con países y fuerzas hostiles, y hacer estas manipulaciones como esta revolución de colores que mencioné antes. También hay que recordar la que se dio en Georgia y en otros lugares. Entonces tenemos un mandatario en el Kremlin que hace gala de una coherencia y de una seriedad realmente destacable frente a un occidente que no hace ni más ni menos que
seguir amenazando una y otra vez a Rusia sin prestar atención a las legítimas demandas de seguridad que pedía un país que, como ya hemos mencionado, no hizo más que dar muestras de buena voluntad para con Occidente y demostrar que era no solo un socio confiable, sino también un amigo leal. Pese a esto, bueno, muy rápidamente, lo vimos en la charla pasada, Occidente alienta el ataque de Mikhail Saakashvili, presidente de Georgia, contra las poblaciones de Osetia del Sur en 2008, siendo esto otra provocación para con Rusia. Con Víctor Yushchenko en el gobierno en Kiev, hay que recordar que ahí empieza, en alguna medida, esta fuertísima rusofobia y este régimen neonazi que empieza a glorificar al pasado justamente colaboracionista con la Alemania nazi del nacionalismo ucraniano. Hay que recordar que fue Víctor Yushchenko quien le dio el título póstumo de héroe de Ucrania a Stepan Bandera, aparte de erigir monumentos en la memoria de este criminal de guerra. Esto lo hizo Víctor Yushchenko. Y hay que recordar también que cuando ya no le pueden arrebatar el triunfo a Víctor Yanukovych en el año 2010, cuando gana la presidencia, hay que recordar que Víctor Yushchenko en esa elección como presidente en funciones sacó algo así como el 5% de los votos, lo que demuestra que evidentemente este tipo de acciones no están en línea con la gran mayoría del sentimiento del pueblo ucraniano, el cual obviamente está siendo rehén de fuerzas extranjeras y de un minoritario nacionalismo de extrema ideología nacionalista y nazi, diría yo. Entonces, no pudieron evitar la llegada al poder de Víctor Yanukovych, un mandatario muchos lo tildan de prorruso. Yo diría que simplemente tenía en claro cuáles eran la orientación geopolítica que más le convenía y le servía a Ucrania como país hermano de Rusia, y que basta recordar justamente el desarrollo industrial que tuvo, por ejemplo, en la Unión Soviética, al transformarse en un país industrial de primer orden, muy lejos a lo que es Ucrania hoy. Entonces, en 2014 genera ni más ni menos que un golpe de Estado sangriento con ese Maidán que todos podemos recordar, con funcionarios norteamericanos como el senador McCain o Victoria Nuland repartiendo rosquillas entre los activistas violentos en la plaza del Maidán. Esto, por supuesto, que generó que gran parte de la población se rebelase contra este golpe de Estado. Hay que recordar que Víctor Yanukovych fue gobernador de Donetsk, si no me equivoco, y la inmensa mayoría de las regiones del oriente ucraniano y del sur votaron mayoritariamente al partido de las regiones, que es el de Víctor Yanukovych. Por supuesto que estas poblaciones se levantaron en contra de este golpe de Estado, legítimamente, diría yo. Y a esto, por supuesto, siguió una reacción violentísima por parte de los nacionalistas contra las poblaciones del Donbass, las cuales tuvieron que formar milicias de autodefensa para resguardar la seguridad de la población. Y basta recordar el hecho terrible que ocurrió el 2 de mayo de 2014 en la ciudad de Odessa, cuando manifestantes antifascistas, anti-Maidán, que se oponían al golpe de Estado en esta ciudad eminentemente rusa que es Odessa, fueron rodeados por estos pandilleros de los grupos nacionalistas como Pravý Sektor, el partido Svoboda, y fueron atacados con todo tipo de armas y finalmente cuando se refugian estas víctimas de estos fascistas en el edificio de la Casa de los Sindicatos, es prendida a fuego y en el lugar mueren, según cálculos conservadores, por lo menos 50 personas son quemadas vivas. Esto es lo que, por supuesto, generó y apañó Occidente en Ucrania. Hay que recordar también, perdón, hay que recordar también
los acontecimientos en Mariupol durante 2014 y 2015, en esa ciudad que quedó en manos de Ucrania, esa ciudad del Donbass, y que durante esos 2 años fueron miles y miles de personas las que fueron secuestradas y desaparecidas y nunca más se volvió a saber de ellas, en algunos casos tan solo por tener un chat en el teléfono con alguna persona cuyo teléfono era de Rusia. Tal punto de terrorismo de Estado se llegó a vivir en estas zonas ocupadas por Kiev, en el Donbass. Por supuesto que la península de Crimea, dado un estatus especial que tenía dentro de Ucrania, pudo llevar a cabo aquel referéndum en el cual eligió separarse, independizarse de Ucrania y posteriormente, junto con la ciudad autónoma de Sebastopol, reincorporarse a la Federación Rusa, y como bien decía Tamara, es reincorporarse porque históricamente Crimea fue rusa desde que toma posesión de ella Catalina II la Grande y hasta que el mandatario soviético Nikita Khrushchev, en una decisión administrativa lamentable, diría yo, pero administrativa al fin, cede esta justamente potestad administrativa a Ucrania sobre Crimea en 1954, lo cual en ese momento no era un mayor problema porque formaban parte de un mismo gran país que era la Unión Soviética, pero sin duda cuando se da la independencia de Ucrania en el 91, sí, esto pasa a ser un problema. Desde ese momento, no desde 2014, ya desde ese momento fue un problema porque los crimeos querían ser parte de Rusia en caso de que se separasen. Entonces, Occidente no reconoce ese referéndum del pueblo de Crimea, pero sí reconoce la independencia, la decisión de una independencia unilateral por parte de Ucrania, separándose de la Unión Soviética en 1991. O sea, esas paradojas también, esa doble vara que tiene la política internacional. Quiero ir lo más rápido posible. Vamos a ver cómo en los acuerdos de Minsk, que se dan para tratar de desactivar esta guerra civil ya desencadenada en el Donbass, se dan estos acuerdos justamente en la capital bielorrusa, con los auspicios del presidente de aquel país, Alexander Lukashenko, y como garantes Francia, Alemania y Rusia. Esto para promover el diálogo de paz entre las fuerzas rebeldes del Donbass y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y el gobierno central de Kiev. Esos acuerdos se llevaron a cabo en 2014, se extendieron o se ampliaron en 2015 y no hacían ni más ni menos que exigir el cese al fuego, el uso de armamento pesado, que se respetase una especie de tregua, que hubiesen diálogos de paz y básicamente que se otorgase a estas dos repúblicas populares un estatus autonómico amplio, ni más ni menos que los que rigen en muchas regiones de España, para ver que no era algo alocado, y que se les permitiese dentro de esa autonomía, entre otras cosas, el uso de su lengua materna, lo cual es algo totalmente adecuado. Ya que de hecho los ucranianos, si hoy pueden hablar ucraniano, es porque durante la Unión Soviética en las escuelas de Ucrania se enseñaba ruso y ucraniano. Nunca la Unión Soviética, ni el Imperio Ruso, ni la Federación Rusa en la actualidad abolieron las lenguas maternas de las minorías dentro del país. Esto hay que destacarlo. Como mencioné en otra charla, que si los finlandeses pueden hablar finés, es porque el emperador Alejandro I les devolvió el uso de su lengua después de liberarlos de el yugo sueco, que les había prohibido el uso de su lengua materna a los finlandeses. Estos son hechos históricos que son interesantes tenerlos en cuenta ante la propaganda occidental, creo yo. Estos acuerdos de Minsk, años después, pudimos confirmar, desgraciadamente, cómo fueron, en palabras de la exmandataria alemana Angela Merkel, el expresidente François Hollande de Francia, incluso el mismo Petro Poroshenko, que fuera presidente de Ucrania, los tres
diferentes declaraciones afirmando que estos acuerdos no habían sido ni más ni menos que una estrategia de Occidente para armar y fortalecer a Ucrania y prepararla para la situación que estamos viviendo actualmente, para una guerra contra Rusia. Siendo realmente, confesando una burla para con Rusia, que fue el único garante que respetó en todo momento estos acuerdos, y realmente una burla cruel contra el pueblo del Donbass, que siguió siendo masacrado durante los 8 siguientes años, desde 2014, por las fuerzas de Kiev. Esa complicidad, ese cinismo y esa mentira de Occidente creo que es algo que debe avergonzar a este Occidente colectivo, y creo que le va a costar mucho tiempo sacarse de encima el estigma de ser países que usan la mentira como parte de su política exterior. Y ya para ir cerrando y dar paso a los compañeros, quiero remontarme a diciembre del año 2021, cuando el presidente Putin, a través de su canciller, de su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, presenta, propone, ofrece a Occidente, a Washington, a la OTAN, garantías de seguridad mutua jurídicamente vinculantes. Un plan en el cual se pedía el respeto y llevar adelante los acuerdos de Minsk, que Ucrania no formase parte de la OTAN, incluso podía formar parte de la Unión Europea, no se oponía a Rusia a eso, pero sí no podía, por supuesto, ser parte de una fuerza militar que claramente tiene el mandato de oponerse y hostigar a Rusia. ¿Cuál sería el estatus actual de Ucrania territorialmente si esto se hubiese respetado? Esa creo que es una pregunta fundamental. También, antes de seguir con esto, hay que recordar lo que dijo Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, en ese mismo contexto de diciembre, noviembre del año 2021, cuando Rusia pedía enfáticamente que se tomase en consideración sus puntos de vista sobre la seguridad en Europa. Y Jens Stoltenberg dijo, no recuerdo textual, pero básicamente lo que dijo fue: si el problema de Rusia es que no quiere más OTAN en sus fronteras, le decimos a Rusia que va a tener mucha más OTAN en sus fronteras. Este cinismo y este grado de agresión fue sin duda lo que llevó a que Rusia no viese más remedio que iniciar la operación especial militar, que si se hubiesen respetado estos y si se hubiesen tomado, que fueron desestimados y prácticamente se burlaron del Kremlin ante este pedido de garantías de seguridad mutua jurídicamente vinculantes, el estatus territorial de Ucrania en este momento sería, por supuesto, con la península de Crimea ya formando parte desde 2014 de la Federación Rusa, no hubiese habido una guerra, y Ucrania gozaría de soberanía sobre todo su territorio, incluyendo las actuales regiones de Rusia, que son la República Popular de Donetsk, la de Lugansk, y los oblasts de Zaporozhye y Jersón. O sea, contaría con la soberanía sobre estos territorios. Claro, teniendo que respetar a sus poblaciones, no masacrando a los ciudadanos ucranianos de lengua rusa que pedían un poco de respeto. O sea, fíjense todo lo que perdió Ucrania por culpa de las jugadas políticas de Occidente. Por supuesto, también si se hubiesen respetado los acuerdos de Minsk, que, repito, Rusia fue el único que los respetó. Y recién dice el presidente Putin que se retira de los acuerdos de Minsk, cuando Volodymyr Zelensky dice en unas declaraciones allá por febrero del año 2022 que él bajo ningún punto de vista pensaba cumplir los acuerdos de Minsk. Entonces, yo creo que, y con esto cierro, por el afán de agresión contra Rusia,
a lo largo de toda la historia. Lo vimos en la charla Rusia, vivir bajo amenaza, que se remonta al Zarato, al Imperio, a la Unión Soviética y a la Federación Rusa actual. En ese afán han usado de una forma despiadada y desvergonzada a Ucrania, costando, se calcula, alrededor de 500.000 muertos en el ejército ucraniano al día de hoy, la mayoría de ellos que son reclutados a la fuerza y llevados como carne de cañón al frente de batalla. Y para cerrar, yo particularmente veo muy difícil, veo muy sombrío el futuro en cuanto a conversaciones de paz por parte de Rusia y Occidente, porque se me hace muy difícil pensar que Rusia pueda volver a confiar en la palabra de Occidente, pueda volver a confiar y no pensar que cualquier estrategia que vaya a conversaciones de paz tiene que ver con tomarse un respiro, volver a llenar sus almacenes de municiones, los cuales están agotados, y dentro de unos años vuelvan a atacar a Rusia a través de Ucrania. En ese sentido, yo creo que esto es fruto de las mentiras occidentales que recién mencionaba, como ejemplo simplemente a Merkel, a Hollande. Así que bueno, y más aún, por supuesto, en un momento en el cual, por supuesto, Rusia está llevando a la delantera frente a una contraofensiva ucraniana que es un desastre en toda regla, y a un Occidente que realmente está en franca decadencia, no solo en el sentido político y moral, sino también en el sentido militar. Ahora seguimos con otros participantes y voy a dar la palabra a Alessandro Pagani, que es de México. Aparte, Alessandro es nuestro alumno de idioma ruso de la Cátedra de Rusia de la Universidad de La Plata. Alessandro Pagani es doctor en teoría crítica por el Instituto de Estudios Críticos en México. También colabora como analista político en la agencia de noticias Sputnik y es el autor de los libros. Escribió 2 libros, desde la estrategia de la atención a la Operación Cóndor, sobre el papel del neofascismo italiano en la geopolítica imperial estadounidense entre Italia y el Cono Sur, y otro último libro, Descifrando la cuestión ucraniana. Vamos a pasar el link donde también pueden adquirir estos libros. También a nuestros oyentes les pedimos también dejar comentarios mientras los expositores vayan a hablar. Alessandro va a hablar hoy sobre la modernidad arcaica, fascista y revoluciones de color, la OTAN como intento destructor de Rusia. Alessandro, buenas tardes. Un gusto de saludarte. Buenas tardes, si me escuchan y me ven muy bien. Perfecto, te vemos y te escuchamos. Perfecto, agradezco mucho a los organizadores de esta actividad muy importante y vamos a empezar. ¿Por qué es importante hoy hablar de las revoluciones de colores en la región eurasiática? Es cierto que la globalización como debilitamiento del Estado Nacional y de todas sus instituciones políticas y simbólicas es también el fin del modelo gramsciano de hegemonía corazada de cohesión y revoluciones pasivas, lo que podría ser traducido a esta otra pregunta. ¿Se puede reducir las revoluciones de colores a la cuestión de la primavera de los pueblos de Mazzini o a sus usos históricos en el siglo XX, que planteada de manera afirmativa sería así: mediante qué estrategia interpretativa y ajuste teórico categorial es posible reivindicar una desontologización del concepto de revolución de color como metanorma conceptual de la modernidad arcaica fascista en pleno auge en el occidente colectivo. Bueno,
Hay que decir que Antonio Gramsci busca en marcos conceptuales como hegemonía corazada de cohesión y modernidad arcaica fascista los principios de una ontología del poder constituyente del Estado en los países que conforman lo que él define justamente en sus cuadernos de la cárcel como occidente integral. En mi trabajo académico, someteré a consideración crítica los modos en que Gramsci lee su propia teoría política sobre Estado, violencia y poder, para llegar en fin a proponer una desontologización de categorías políticas como hegemonía corazada de cohesión y modernidad arcaica fascista, presentes en el pensador sardo, acercándolas al presente y poder analizar así el auge de un nuevo orden mundial multipolar conformado por los países BRICS. Aquí veamos al mismo tiempo presentarse nuevas formas y articulaciones de políticas neofascistas por parte del occidente colectivo, justamente las primaveras árabes y las revoluciones de colores, a través de la reproposición de la primavera de los pueblos del italiano Giuseppe Mazzini, en concreto el tránsito al antagonismo fascista atávico de la modernidad burguesa capitalista en su fase neoliberal de un centro imperialista conformado por Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, que advierte la relación entre primaveras árabes, revoluciones de colores, estructuras sucronazis como intentos destructores y de desarticulación de un mundo multipolar, de destrucción de la misma Federación Rusa, la ontologización de hegemonía corazada de cohesión, de modernidad arcaica fascista y de guerra moderna consolidadas en las estructuras paralelas de la guerra psicológica y de contrainsurgencia de la OTAN en el siglo pasado hacia la imposibilidad por parte del occidente colectivo de dar cuenta del gesto metonímico de los pueblos-naciones de autodecisión que se ha puesto en marcha a través del modelo multipolar de los BRICS impulsado por la Federación Rusa. Ahora, en definitiva, todo un arsenal técnico, jurídico y político presente en instituciones supranacionales como la Corte Penal Internacional de La Haya, que remite abiertamente al régimen de estado de excepción y a la vez a lo que Gramsci mencionaba cuando, y cito, el derecho no expresa a toda la sociedad, sino a la clase dirigente que impone a estas las normas de conducta que están más ligadas a su razón de ser y a su desarrollo. La función máxima del derecho es la de presuponer que todos los ciudadanos deben aceptar libremente el conformismo por él señalado. Es indudable que todo esto obedece a un imaginario bélico que lleva a representar la periferia de un centro imperialista como teatro de guerra donde la intervención pública ya no se concibe en términos de política, bienestar y respeto de los derechos humanos, sino únicamente bajo el aspecto represivo, además en su forma más intensa, la militar. Este nuevo orden de seguridad a nivel planetario contemporáneo tendría una genealogía muy precisa atribuible a la experiencia colonial y militar de Francia. El caso francés en particular y de Europa occidental en general deben entenderse como un laboratorio, una experiencia pilota, la anticipación de escenarios y comportamientos exportables al resto del mundo y por ende hasta en contra de un nuevo orden multipolar sin hegemonía neoliberal y del dólar en su flagrante violación de la autodecisión de los pueblos presente en la Carta de las Naciones Unidas a través de revoluciones de colores. Después de todo, ya sucedió en un pasado no muy lejano cuando la doctrina de la guerra revolucionaria elaborada por el Estado Mayor francés durante las guerras coloniales de Indochina y Argelia, popularizada por el libro de coronel Roger Trinquier, publicado en 1961 bajo el título de La Guerra Moderna, en el que la estadounidense Agencia Central de Inteligencia inspiró su primer manual antisubversivo. Se ha convertido en el modus operandi de todas las doctrinas de revoluciones de colores de la posguerra utilizadas por la fuerza de la OTAN. En las revoluciones de colores, sí, pero también en las primaveras árabes que llevaron al Pacto Atlántico a agredir pueblos, realizar golpes de Estado, como en 2016, como en el golpe de Estados en Kiev, como describo con detalles en la introducción del libro Descifrando la cuestión ucraniana, o destruir estados-naciones
rebeldes, como en el caso de la antigua Yugoslavia, de Libia, Irak, Afganistán, o asesinar a presidentes patriotas, sea mediante de grupos mercenarios, como en el caso de Gaddafi en Libia, sea por medio de procesos sumarios, o en el caso de Milosevic, Saddam Hussein, este último asesinado en la cárcel. La contrainsurgencia estadounidense no es más que la reelaboración de la tesis que los generales franceses enseñaban en las escuelas de guerra norteamericanas y hoy presentes en todas las revoluciones de colores y sobre todo en el golpe de Estado ucronazis en Kiev. Al respecto, veas el trabajo de Marie-Monique Robin, Escuadrón de la Mort, de Col francés, que rastrea el inquietante camino de algunos altos oficiales del ejército de París hasta hoy día, en lo que pasó con el apoyo por parte de la OTAN a grupos neoparamilitares de la extrema derecha, como en el caso de Pravý Sektor en Ucrania. O, por ejemplo, en sectores militares para migrar a las fuerzas de la OTAN, inspirando las políticas de control y gestión del orden unipolar, neoliberal y del dólar, utilizadas extraoficialmente en el área de influencia neocolonial africana, en la gestión del control imperial a nivel mundial, en contra de la Federación Rusa y de los pueblos eurasiáticos, después de 1968 y desde aquí, especialmente después del 11 de septiembre de 2001, absorbidos por el mundo de la política occidental, de este occidente colectivo, hasta el punto de dar forma a un modelo de poder militarizado imperialista. Ahora, después de 1989, el viejo enemigo geopolítico comunista, el así mal llamado peligro rojo, fue reemplazado por una proliferación de nuevas amenazas, recordámoslas: terrorismo, islamismo, violencia urbana, guerra contra el narcotráfico, migraciones, etcétera, etcétera, que justificaban la reedición de una nueva figura de enemigo interior y a la vez exterior, el mundo eslavo, capaz de reactivar el resurgimiento de pasadas representaciones rusófobas y fascistas de modernidad arcaica, un enemigo global oculto en aquellas naciones y pueblos rebeldes en toda la región eurasiática que no aceptan las leyes impuestas por Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pueblos y naciones que no hacen parte de las élites blancas de la burguesía imperialista en el poder. El imaginario, la construcción y proyección de representaciones que enriquecen el repertorio de pueblos, naciones y gobiernos peligrosos y leyendas inquietas constituyen un elemento decisivo de este nuevo orden de seguridad que, inspirado en los criterios de la guerra híbrida, recurre a la llamada guerra psicológica, o más bien a la fabricación de lo que Gramsci definía como falsas conciencias en la construcción de consensos donde el Estado-nación se concibe como un organismo que la defensa nacional debe inmunizar de las enfermedades sociales, de los contagios revolucionarios, del flagelo del crimen, de la epidemia del vicio, por medio de una narrativa aberrante en defensa de unos mal llamados derechos humanos en contra del presidente, gobierno popular y patriota que nos arrodilla al orden unipolar neoliberal de Washington y Bruselas, pero en realidad en contra de la autodecisión de los pueblos y la constitución de un mundo multipolar conformado por naciones rebeldes que no aceptan la tesis de un supuesto mal llamado fin de la historia y con el objetivo de reproponer así el concepto fascista de sociedad civil y sociedad política en boga en aquella burguesía estadounidense white anglo-saxon protestante y llegar en fin a la reproposición de una hegemonía acorazada de coerción y de revolución pasiva del que hablaba Gramsci. Este nuevo orden, y concluyo, coincide con una nueva forma social que en mi artículo Postmodernismo, Postverdad y Nuevos Cesarismos, la contraofensiva populista de los medios de comunicación, publicado en el Centro de Investigación sobre la Globalización, Global Research, de Michel Chossudovsky, el 18 de noviembre del 2020, trato de explicar cómo el control, además de reproducirse de forma ampliada, ha generado su propio mercado. La forma más inquietante de este modelo es la constatación
constatación del grado de adhesión de los controlados a los controladores dentro de un modelo que es la constatación del grado de adhesión de los controlados. No es un simple modelo de dominación, sino un proceso de adhesión desde abajo, de control mutuo y autocontrol, que llega a legitimar por medio de la opinión pública occidental las nuevas cruzadas de Estados Unidos y la comunidad europea alrededor del mundo por medio de revoluciones de colores, como en el caso del Euromaidán, lo que capta el sociólogo Philippe Robert en la evaluación de la política de seguridad y de la prevención de la delincuencia en Europa, a describir el surgimiento de un neoproletariado de seguridad, reclutado gracias a la inseguridad masiva dentro de este sistema de policía social, que es el mundo de la seguridad y la vigilancia privada, un subsistema de control repleto de supervisores en metros y supermercados subordinados, un sistema donde se lleva a los pobres a controlar a otros pobres. Se trata, como diría Gramsci, al utilizar un término militar, de un programa de hegemonía acorazada de cohesión que nace desde la comprensión por parte del occidente colectivo de crear una opinión pública favorable a todas estas agresiones imperialistas por medios de revoluciones de colores, sobre las condiciones sociales dentro del movimiento de autodecisión de los pueblos y naciones, en contra de estos pueblos y naciones que luchan hacia un mundo multipolar y que migran desde Bretton Woods hacia un mundo multipolar destructor de la modernidad arcaica fascista. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición. Es muy científica para muchos, sí, muchos nombres por ahí desconocidos. Estaría bueno que después, si vos podés dar algunos comentarios en el chat, que también opinan nuestros alumnos, estaría bueno que después des algunos comentarios. Muchas gracias, Alessandro. Seguimos con la presentación del profesor Mikhail Rudenko. Es egresado de la Universidad de Kiev, Ucrania, Facultad Romano-Germánica, profesor de idiomas y actualmente es profesor de idioma ruso en la Cátedra de Rusia, Universidad de La Plata, Instituto de Relaciones Internacionales. Mikhail Dmitrievich, добрый день. Sí, добрый день. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Es un placer estar presente entre eminentes personalidades a los que hemos recién oído. Y quisiera dos palabras solamente agregar a la excelente exposición de Cristian Lamesa, diciendo que cuando en el año 1954 fue dada o concedida Crimea a Ucrania, el hecho fue dedicado al 300 aniversario, ¿sí?, de la unión y la eterna amistad entre los pueblos de Ucrania y Rusia, ¿sí?, que tuvo lugar en el año 1654, ¿sí? Después, otro elemento que yo quisiera agregar, que el Fondo Soros ha promovido constantemente las revoluciones de colores, ¿sí?, y ha aportado 5 millones de dólares justamente para la preparación de ese sangriento conflicto que tuvo lugar, de ese sangriento golpe de Estado en el año 2014, ¿sí? Y también otro detalle, que en Kiev, justamente en enero, febrero, estaban presentes y se llevan a cabo conversaciones entre representantes de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, con el fin de poner fin a esas manifestaciones que se realizaban en el Maidán. Y llegaron a la conclusión de que las policías y las fuerzas especiales de Yanukovych se van a retirar del lugar donde estaban una vez que se ha cumplido
lo que se ha acordado. Pero ¿qué se ha acordado en el último encuentro? Se ha acordado que en octubre de ese mismo año, 2014, Yanukovych estaba de acuerdo en que se iban a realizar elecciones donde se iban a elegir a las nuevas autoridades, las cuales ya decidirán el futuro del país. Después, otro elemento hay que tener en cuenta antes de exponerme sobre la situación actual, que ¿por qué Yanukovych no firmó? Yanukovych, como se ha expuesto, era el exgobernador, sí, de Donetsk. Y justamente en Donetsk, un centro industrial, donde los empresarios tenían miedo qué iba a pasar después de que firmar el preacuerdo a la entrada de la Comunidad Europea, y uno de los primeros pasos de las condiciones era la apertura económica, ¿sí? O sea, libre competencia entre empresas ucranianas y empresas europeas. Por supuesto, tal competencia no podían realizar empresas de Ucrania que no tenían el nivel tecnológico acorde al nivel tecnológico de los países europeos como Francia, Alemania, Inglaterra y otros, ¿sí? Entonces le pidieron que posponga, justamente los empresarios, ¿sí?, ucranianos le pidieron que posponga la firma de ese documento para que ellos se preparen para tener en cuenta tal disposición de la apertura económica, ¿sí? Por eso es la causa. Entonces, una de las causas fue justamente por qué se pospuso, porque los empresarios le pidieron, y la otra fue que fue incumplido lo que se ha acordado en esa reunión junto con los embajadores de Francia, Alemania y representantes de Rusia y presidente de Ucrania, y a razón de lo cual las fuerzas especiales se dieron paso, se fueron, pero no cumplieron con la palabra que se iban a desarmar y iban a dejar de actuar hostilmente contra el gobierno, las fuerzas hostiles que estaban en el Maidán protestando, y justamente iban y ya arrasaron, iban hacia la casa de gobierno, que al presidente no le queda otra cosa que huir porque no se cumplió con lo acordado, y los representantes de Francia, de Alemania, como que no hicieron nada para frenar, como que para que se respete lo acordado. Es todo lo que yo quería aclarar al respecto. Regresando a la situación actual en Ucrania, hay que tener en cuenta que, bueno, se está llevando la operación, ¿sí?, así llamada contraataque, ¿sí?, que la verdad es una gran pérdida humana tiene, y no tiene ningún éxito. Y además hay que tener en cuenta que a pesar de los fondos que solamente Estados Unidos han 46.000 millones de dólares ya invertido en la ayuda militar, yo ya no digo otros países como Finlandia, hasta Polonia, Alemania y otros, y la situación es tan candente que como no tienen éxitos los ataques porque el ejército ucraniano está demoralizado, no tienen no tienen ningún deseo de luchar contra sus propios hermanos. Hay que tener en cuenta que tanto Ucrania como Rusia son pueblos hermanos, ¿sí?, que eternamente vivían juntos, y que solamente a razón de lo que han preparado en contra los círculos de Estados Unidos por medio de ayudas financieras, y que prácticamente han comprado a algunos políticos y a algunos representantes de la élite para que traicionen a la unidad histórica entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Continuando, quiero exponer que actualmente, a pesar de la ayuda militar, Ucrania no tiene éxito, tanto en el frente militar, tanto en el frente económico. Si bien Ucrania ahora es una de las principales exportadoras de trigo, ¿sí?,
pero los países vecinos, tanto como Eslovaquia, Hungría y Polonia, no quieren que el trigo barato, ¿sí?, subsidiado, invade su territorio y prácticamente destruya las industrias agrícolas de los respectivos países. Entonces se niegan a permitir la entrada, ¿sí? Polonia se niega no solamente a la entrada de productos agrícolas, sino que también dice que ahora ni va a ayudarle militarmente. O sea, la situación no es muy favorable en esos aspectos. En lo que respecto a la situación interna, recién se ha expuesto como es a todo el mundo que la corrupción sigue siendo un factor preliminar, dominante, tanto en las élites del gobierno como, por ejemplo, hasta en el ejército ucraniano, ¿sí? Y por lo cual toda la ayuda militar que se da de parte de Estados Unidos y otros países occidentales se hace reventa a otros países, a otros lugares del mundo que se puede encontrar ya, hasta dicen, en las bandas de los narcos en Colombia. Y tal situación dio lugar a que el presidente Zelensky cambió del ministro de Defensa, ¿sí?, por la corrupción que tiene lugar y también por la situación que están demoralizadas porque la gente no quiere ir a luchar. Fíjese que la situación llega a tal extremo que ya en los propios Estados Unidos, tanto el partido republicano están levantando las voces para que dejen de ayudar a un gobierno corrupto, un gobierno antipatriótico que está prácticamente mandando a matar a su propia gente, a su propia población. Y otro factor eminente fue que todos sabemos que recién tuvo lugar en la Unión, quiero decir, en Estados Unidos, que se han reunido los participantes de muchos países del mundo, en donde se han expuesto la política de cada gobierno en relación a Ucrania, y Estados Unidos, hasta el Congreso de Estados Unidos le prohibió que tenga lugar una reunión de Zelensky con los representantes del Congreso. Entonces, la comunidad de la ONU también no todos apoyan, ¿sí?, en la reunión que tuvo lugar en la ONU del marco que tiene lugar ahora, la reunión entre el presidente de Brasil y Ucrania. El presidente de Brasil, Lula da Silva, expresamente le pidió que termine la guerra y que se encamine hacia la paz, porque todo lo que nosotros queremos es justamente que termine en esa acción, que deje de matar o mandar a la muerte a su población y que triunfe la paz y la amistad que eternamente había entre los pueblos de Ucrania y de Rusia. Es todo de mi parte. Muchísimas gracias por la atención prestada. Mijail Dmitrievich, muchas gracias por su aporte. Es cierto que todos queremos que haya paz. Es una locura que es la guerra entre dos pueblos hermanos eslavos. Es una tragedia para todos nosotros, ¿no? Yo quería hacer un par de comentarios sobre también las amenazas que vemos en el idioma, cómo reescribe, ¿no?, Ucrania historia que está sucediendo. Los que no saben mucho por ahí la diferencia entre idiomas y qué significan las preposiciones, ustedes saben
que históricamente, ortográficamente, la preposición na nunca se usa con los países. Históricamente, Ucrania, na, ucraíno, siempre se usa la preposición na, que es superficie abierta, Ucrania. Krai, borde, una parte de algo, cortado en la mitad. Ahora ustedes van a encontrar que todos los documentos van con ucraíno. El país, solo en ruso se usa la preposición v con los países y no con na. Es un detalle. Ahora están especulando mucho sobre ese tema, si es el contexto político o no. Pero recordemos la historia, un Taras Shevchenko escribía na ucraíno. También con los nombres, es solo los topónimos, algunos que les quería mostrar, que ustedes pueden encontrar ya como algo normal y común, está escrito así los nombres. Kharkov, que es lo que está en la transcripción en español, acá Kiev, Lvov, Kharkov. Y abajo está en ucraniano, y así de ese modo también es muy complejo para los que estudian el caso de Ucrania. Por ejemplo, los expositores españoles, ¿no? ¿Qué fuentes usar? Como habíamos mencionado con ustedes, la incorporación o anexión. Hay muchos que no saben el idioma y pueden entrar también en esta trampa. Con todo esto yo quiero decir que la modificación deliberada de palabras a través del tiempo por parte de Ucrania también forma parte de la confrontación con Rusia, parte, bueno, en lo que están reescribiendo historia y los nombres propios de las ciudades y de los países. Y para ver claramente las causas y profundas consecuencias de la guerra en Ucrania, quería compartir con ustedes la oda de Alexander Pushkin, que escribió en una situación muy parecida a hace casi 200 años. Es justo de lo que estaba hablando Cristian la mesa, de las mentiras del Occidente. Es el poema que se llama A los calumniadores de Rusia, Klebitnikam России, fue escrito en 1831, y en esta obra Pushkin expresa su indignación ante las injerencias extranjeras y las calumnias contra Rusia en relación con los conflictos nacionales internos, y es el poema en un sentido llamamiento a quienes intentan atizar la enemistad y la desconfianza entre pueblos y países hermanos, y Pushkin utiliza vívidos medios de expresión artística y estilística para transmitir la idea principal. A los calumniadores de Rusia fue escrito por Pushkin en el contexto del levantamiento nacional polaco contra la dominación rusa y las críticas de varios países de Europa Occidental que acusaban a Rusia de tiranía. La propagación de sentimientos antirrusas y de calumnias e injurias provocó la indignación del poeta, por lo que para Pushkin, como verdadero patriota y pensador, era importante, en primer lugar, expresar su opinión y proteger el honor y la dignidad del pueblo ruso, y en segundo lugar, subrayar la importancia de preservar la paz y el respeto mutuo entre los países. Y en este contexto, el poema A los calumniadores de Rusia no es solo una obra artística, sino también manifiesto político, en el que el autor se opone a la destructiva injerencia extranjera en los asuntos internos de nuestro país. Les voy a leer un breve solo fragmento traducido al español de esta oda. ¿O acaso es nuevo para nosotros discutir con Europa? ¿O acaso el ruso ha perdido la costumbre de las victorias? ¿Acaso somos pocos de Perm a Taurida, de las frías rocas finlandesas a la ardiente Cólquida, del estremecido Kremlin a los muros de la China inmóvil, con sus relucientes cerdas de acero? ¿Acaso no se levantará la tierra rusa
Así que, libertinos, enviadnos a sus porfiados hijos. Hay lugar para ellos en los campos de Rusia, entre los ataúdes hechos a su medida. 1831. Le vamos a pasar el link para que escuchen esta hermosa poesía en ruso. No hay traducciones al español, pero a nuestros alumnos vamos a pasar la traducción, vamos a trabajar en las clases, en la cátedra, sobre esta poesía. Terminando nuestra conferencia, es importante contar con diferentes enfoques sobre lo que ha ocurrido. Es importante plantear conjeturas y hechos que nos permitan contar con herramientas para comprender una situación internacional que compromete la seguridad del mundo. Y creo que los expositores nos han aportado estas herramientas para que nosotros reflexionemos. Quiero agradecer mucho a Cristian por su análisis, por su dedicación, excelente pronunciación en ruso, uno de los pocos expositores que ha logrado pronunciar tantos nombres durante tantas charlas que ya hemos tenido con excelencia, ¿no? Y creo que estas reuniones, el objetivo de estas reuniones, es el propósito de estas charlas, es ver otra mirada que no se escucha. No es solo una conjetura en este conflicto. La importancia de estas exposiciones radica que nos permita otras herramientas para analizar lo que pasó en Ucrania y lo que sucede hoy. Espero que les hayan sido útiles estos encuentros que preparamos para ustedes en el equipo grande, solidario y unido. Muchas gracias a los expositores, a todos nuestros alumnos. Gracias de corazón por este aporte. Y el próximo encuentro vamos a hacer también en el canal Asia TV y vamos a hablar de Rusia y el lejano oriente, desafíos geopolíticos. Ustedes saben que existe un conocimiento limitado del lejano oriente ruso. Es un amplio espacio que tiene enorme potencial, que a través de esta ponencia que va a hacer Alejandro Zaponara, será una breve referencia a la historia de la región, su valor por la seguridad de Rusia desde el siglo XIX y el impacto de la geopolítica en los intereses rusos en dicho espacio. Este encuentro vamos a realizar el 11 de octubre a las 8. Y quiero agradecer muchísimo a Azul. Por fin Azul apareció en la última charla. Todo mucho más alegre con Azul. Gracias por tu asistencia técnica. Gracias a todos por su dedicación y por brindarnos este espacio. Gracias al canal Asia TV. Gracias, Cristian, por tu aporte y por nuestros queridos expositores de hoy, Alessandro Pagani y Mikhail Rudenko. Feliz inicio de la primavera para todos ustedes, queridos amigos y alumnos, y hasta el próximo encuentro. Bueno, finalmente sí, muchas gracias a todos, Tamara, también a todos los expositores. Fue una charla muy linda. Este ciclo de charlas fue muy lindo en general, fue un lindo cierre. Y bueno, vamos a seguir, ya tenemos esta charla para dentro de poquito y espero poder seguir armando encuentros así porque creo que están muy buenos, me gusta mucho. Con esto nos despedimos. Gracias a todos por acompañarnos, a los que nos están mirando en el público y nos vemos la próxima. Chao, chao.